que estás en los cielos, entendemos nuestra responsabilidad de atender a la gente que está en necesidad. Guíanos en el estudio de las Sagradas Escrituras en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abramos la Biblia inmediatamente en el libro de Lucas. Lucas capítulo 10. Versículo 25. Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos a tomar unos minutos para analizar una historia que nosotros conocemos bien. ¿Es la historia de qué? Del buen samaritano. Dice, he aquí un hombre intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta que vino a hacer el intérprete de la ley es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, Jesús no le respondió. Jesús dijo, pero si tú eres maestro de la ley, si te sabes la ley de la pe a la pa, ¿por qué razón me preguntas a mí qué debes hacer para obtener la vida eterna? Tú te sabes la ley de memoria, ¿qué dice? Y él la respondió, él lo leyó sin problema. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿como a quién? En otras palabras, dos elementos importantes. Primero, amar a quién. Una dimensión vertical. Y después amar a quién. Al prójimo. Una dimensión horizontal. ¿Y qué dijo Jesús? Versículo 28. Y Jesús le dijo, bien has respondido. Haz esto y qué. ¿Saben? Fin de la conversación. ¿Tú querías saber qué tenías que hacer para ser salvo? Amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Lo has respondido bien. Fin de la conversación. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Y él, queriendo ¿qué cosa? Justificarse. Dijo, ¿qué dijo? Apreciadas hermanas y hermanos, ¿cuándo se justifica uno? ¿Se han justificado ustedes alguna vez? ¿Cuándo lo hacen? Cuando sabían que tenían que hacer algo y ¿qué cosa? La típica experiencia de cuando uno está en el trabajo, lo dice la esposa, le dice a la esposa, mi amor, yo quiero hacer arepas esta noche, pásate por la Olímpica, cómprate la harina, me la trae y esta noche te hago arepas. Claro, mi amor, con gusto, arepas, rico. Sale uno del trabajo, llega uno a la casa, entra a la casa, le dice, hola amor, ¿cómo estás? Le da uno el besito y la mujer ¿qué le dice? ¿Y la harina? ¿Y qué dice uno? No, mira, salí tarde del trabajo, había un trancón impresionante, el taxi me cobró 6,000 pesos y no me alcanzó para la harina. ¿Comienza uno a qué? A justificarse. Eso mismo le pasaba al doctor de la ley. O sea, el doctor de la ley sabía de memoria que tenía que amar a Dios y ¿a quién? Y al prójimo. Pero lo de amar a Dios él lo tenía clarísimo. Lo de hacer los 2 ayunos por semana, lo de levantarse a las 5 de la mañana, orar, clarísimo. Pero lo de amar al prójimo, ¿qué? Entonces, queriéndose justificar ante Dios, le dice, ¿y quién es qué cosa? Mi prójimo. Y entonces de allí comienza la hermosa historia que nosotros conocemos, que es la historia del buen samaritano. No la vamos a leer toda, se la voy a resumir. Dice que un hombre iba bajando de Jerusalén a Jericó, lo atracaron, lo dejaron medio muerto, y dice que el primero que pasó, ¿quién fue? Un sacerdote. ¿De dónde creen ustedes que venía el sacerdote? De la iglesia. El pastor de la iglesia iba pasando por allí. Dice que se acercó, lo vio medio herido y pasó de largo. ¿Quién es el segundo personaje que aparece? Un levita. Un levita era una persona que trabajaba ¿dónde? En la iglesia, en el templo. Un levita como usted y como yo. Dice que pasó por ahí, lo vio también, que estaba herido y ¿qué hizo?
pasó de largo. ¿Y quién es el tercer personaje que aparece? Un samaritano. ¿Y qué hizo el samaritano? ¿Lo vio y pasó de largo? Se acercó a él, hablando de una forma moderna, le aplicó los primeros auxilios. Dice que se bajó de su caballo el samaritano, montó al herido en su caballo, lo llevó a un hotel, hablando ya en temas más modernos, pagó para que lo atendieran y le dijo, y todo lo que se gaste de más, ¿qué cosa? También te lo voy a pagar. Así termina la historia. ¿Saben qué le pregunta Jesús? Versículo 36, ¿quién de estos pues te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él dijo, el que usó, ¿qué cosa? Misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú, ¿qué cosa? Lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? Los judíos creían que su prójimo era la gente que pertenecía a sus mismas tribus, o sea, otro judío. Pero Jesús, cuando estuvo en esta tierra, amplió esa definición de quién es mi prójimo. Y Jesús menciona ahora que el prójimo es toda aquella persona que se encuentra en necesidad, apreciados hermanos. No importa si es negro, no importa si es blanco, no importa si es amarillo, no importa si habla español, si habla inglés, si habla suajili, no importa si es rico inclusive, no importa si es pobre. Toda aquella persona que está en necesidad es, ¿qué cosa? Mi prójimo. Pero ¿saben algo? Quiero ampliar un poco esa definición. En el Antiguo Testamento estaba claro que tenían que amar a Dios sobre todas las cosas. En el Nuevo Testamento aparece la nueva perspectiva que debemos amar también ¿a quién? Al prójimo. Esto fue en el tiempo de Jesús. Pero hoy en día, y quiero hacer énfasis en esto, aparece ahora la nueva dimensión, y es que debo amar al prójimo como a quién. Amar al prójimo como a quién. Una pequeña ilustración. Dile que me acompañe. Sí, ven por favor, pasa aquí. No te asustes, tranquila, sonríe. No voy a hacer nada que te voy a hacer pasar vergüenza, no pasa nada. Ven. ¿Cómo es tu nombre? Carolina. Carolina. ¿Cuántos años? No, eso no te lo voy a preguntar. Carolina, la Biblia dice que nosotros debemos amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuánto amas tú a Dios? Mucho. Mucho, muy bien. Eres de pocas palabras, ¿no? Y dice la Biblia que debemos amar al prójimo como a quién, como a mí mismo. Quiero preguntarte, ¿qué tanto te amas tú? Bueno, te la voy a poner un poco diferente. ¿Qué tanto te quieres tú? Mucho. Mucho. ¿Hay otra palabra diferente a mucho que está en tu vocabulario? Es una broma. Mira, ¿cómo demuestras que te quieres? ¿Cómo te lo demuestras a ti mismo que te quieres? Cuidándome. Cuidándote, ¿qué más? Respetándome. Respetándote, muy bien. Muchas gracias, puedes sentarte. Muchas gracias. Bien, voy a buscar a un hombre porque yo quería tener la perspectiva femenina y quiero tener la perspectiva masculina. Y voy a aprovechar de mi confianza, dile a tu papá que venga, dile. Al viejo Salo. Le estoy confirmando a él si nosotros nos bautizamos juntos. Y me acaba de decir con el pastor Grau, le digo yo, sí, claro. Así fue. Sí, señor. Con el pastor Grau nos bautizamos juntos aquí en esta misma iglesia. Creo que primero tú. ¿Crees que primero yo? ¿Será que por eso crecí más que tú o qué? Salo, aprovecho la confianza para hacerle la broma. Salo, Un problema de genética ahí que no. ¿amas tú a Dios? Mucho. ¿Qué tanto lo amas? Bueno, yo amo tanto a Dios que me decidí por Él. Me decidí por ser cristiano y el reconocimiento de amar a Dios es el mismo que he tratado de expresar en el amor hacia mis hijos. Muy bien. En de pronto dejar todo atrás para formar una familia y formarlos en los caminos del Señor. Hermoso, muy bien. ¿Te amas a ti? ¿Te quieres mucho a ti? Claro. ¿Cómo te lo demuestras? Bueno, me lo demuestro cuidándome Sí. mi salud física, mi salud espiritual, de pronto en la preparación profesional, Sí, claro. también de pronto en la forma como uno se comporta con las demás personas. ¿A qué voy enfocado? De pronto en el trabajo,
Si te exigen que tú tienes que ser excelente, procurar esa excelencia. Muy bien. Si te dan una responsabilidad en la iglesia, procurar que esa responsabilidad también hacerlo de manera excelente. Lo mejor posible. Y bueno, también como padre y como esposo. Es la forma como uno se proyecta a ser con uno mismo, ¿no? Exacto, También. sí, Y señor. bueno, y sabe que uno tiene que cuidarse, ¿no? Desde todo punto de vista, ¿no? Muy bien. Salud, muchas gracias. Perfecto. Entonces, la Biblia dice que debemos amar a Dios, debemos amar al prójimo y amar al prójimo como a quién. ¿Creen ustedes que Dios quiere que nosotros nos amemos a nosotros mismos? Claro que sí. Pero entonces Dios le pone otra dimensión, que es lo que estamos estudiando hoy, y debemos amar al prójimo como a quién, como a uno mismo. Miren, les voy a poner un ejemplo. Puede que ocurra, puede que no ocurra. Cuando toca regalar ropa, nosotros lo hacemos con mucho gusto. Voy a poner el ejemplo de los hombres, que lo domino mejor que de pronto el ejemplo de las mujeres, no me quiero descachar. Cuando uno va a regalar una camisa, ¿cuál camisa regala uno? La que uno no se pone, o sea, la que lleva ya un año o año y medio metido ¿dónde? En el closet. ¿Y por qué no te la pones? Porque de pronto con el lapicero se manchó un poquito aquí, ¿cierto? O de pronto comenzó a pelarse un poquito por aquí atrás. ¿Cómo es que se dice cuando se pela por aquí? Está raída. Rullida. Luida. Lullida. Tengo que volver a Barranquilla. Lullida. Pero usted hace rato no se la pone y usted la pone ¿dónde? En el closet, porque ya usted no se la pone. Pero cuando llega el momento de donar ropa, usted sale, saca la camisa y usted ¿qué dice? Pues si esa camisa está buena. Ese puntico que tiene ahí, eso no se ve. Ese hilito que le está saliendo aquí atrás, eso tampoco se ve, eso no pasa nada. Entonces, esa es la camisa que yo saco y se la regalo ¿a quién? Al prójimo. Ah, pero la Biblia dice que yo debo amar al prójimo como ¿a quién? ¿Eso qué quiere decir? Que entonces yo debo regalarle a mi prójimo la camisa lullida que yo tengo. ¿Cuál debo regalarle? La que me pongo el sábado para la cena del Señor. ¿Sí o no? O sea, ¿estamos en la misma página o no? Claro que sí, apreciados hermanos. Esa es la aplicación que la Biblia nos está dando. Pero claro, nuestra naturaleza humana no deja. Nuestra naturaleza humana queremos lo mejor para nosotros y a los pobres, desvalidos, miramos nosotros qué le vamos a dar más adelante. Saben, apreciados hermanos, yo quiero compartirles la primera parte de este sermón, que dice: soy capaz de amar al prójimo como a mí mismo. Dígaselo al hermano de al lado. Soy capaz de amar al prójimo como a quién? A mí mismo. Dígaselo otra vez, ahora al hermano del otro lado. Soy capaz de amar al prójimo como a quién? Como a mí mismo. Soy capaz de amar al prójimo como a mí mismo. Se cuenta la historia de un profesor universitario que estaba enseñando la clase de sociología. Y al enseñar la clase de sociología, le pidió a sus estudiantes que fueran a los barrios marginales pobres de Baltimore para hacer una entrevista a 200 jóvenes y conocer en la entrevista, el objetivo de la entrevista era conocer si estos jóvenes podían tener futuro o no en la vida. Los estudiantes fueron, levantaron la información y al final de cada entrevista que ellos hicieron colocaron la misma respuesta: no tiene futuro, no tiene. Pasaron 25 años y otro profesor de sociología recibió esta información que había tenido antes, el estudio, y le pareció interesante lo que había pasado, así que mandó a su clase ahora a mirar las historias de esos 200 jóvenes.
Ellos fueron y encontraron que 20 jóvenes ya no vivían ahí y lamentablemente algunos habían muerto. Pero 178 de los 180 jóvenes restantes habían alcanzado un éxito extraordinario y hoy eran abogados, arquitectos, psicólogos y tenían tremendas empresas. Eso ya le llamó la atención al profesor. Así que el profesor se fue y habló con cada uno de ellos. Y después de hablar con ellos les preguntó cuál era la razón para que ellos hubieran tenido éxito en su vida. Y cada uno de ellos dio la misma respuesta. Esto se le debemos gracias a una profesora. La profesora todavía vivía y este profesor fue a visitar a la profesora. Se sentó con ella, hablaron durante toda la tarde y al finalizar la tarde, el profesor le pregunta a la profesora, que ya era anciana: quiero que me digas cuál fue el secreto que tú utilizaste para sacar a esos muchachos de los barrios marginales, pobres de Baltimore y convertirlos en personas exitosas en su vida. Ella sonrió y le dijo: es muy fácil. Y respondió: yo amé a esos muchachos. Saben, apreciados hermanos, la vida de esos muchachos cambió porque hubo una profesora que compartió todo su conocimiento con muchísimo amor. Y quiero decirles algo más. Aquí en este colegio nosotros hemos tenido profesores que nos han amado infinitamente. Y hoy, gracias a Dios, muchos de los que estamos aquí y otros que tal vez no están, son exitosos en esta vida, gracias al amor que los profesores del Colegio Adventista del Atlántico nos compartieron. El amor cambia la vida de las personas. Recuerden, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a quién, como a ti mismo. Vamos al libro de Proverbios. Al 31. Proverbios capítulo 31. Al versículo 9, ya lo vimos más adelante. Dice: abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y de quién, y del menesteroso. Somos muy dados a poder dar ese alimento a aquella persona que lo necesita, pero somos bastante cortos cuando tenemos que defender los derechos de aquellas personas que están siendo violados, que sus derechos están siendo violados. Miren, nosotros estamos muy listos para que nuestros derechos sean respetados, ¿sí o no? Los nuestros. ¿Y los del pobre? La Sagrada Escritura dice: abre tu boca. ¿Saben? Cuando la Sagrada Escritura dice abre tu boca, está haciendo una aplicación donde está diciendo grita, y grita fuerte cuando tú veas que los derechos de aquellas personas pobres y necesitadas están siendo violados. Son personas que de pronto, porque no tienen el estudio correspondiente, de pronto porque su personalidad no es como la de uno, ellos no hablan, ellos no dicen nada, pero están pasando las violaciones a sus derechos. No tienen una vivienda digna. Son personas que no tienen acceso al estudio. Son personas que van a ir a un banco a buscar un préstamo para montar una microempresa y no se los dan. Y la Sagrada Escritura nos está diciendo hoy que nosotros debemos abrir la boca y defender los derechos de aquellas personas que lo necesitan. Por lo tanto, la segunda parte de mi sermón es: soy capaz de defender los derechos del pobre y del necesitado. Repítaselo a la persona que está al lado: soy capaz de defender los derechos del pobre y ¿de quién? Y del necesitado. Eso es lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos, y lo hagamos bien. Vamos a la tercera parte. Y para esta tercera parte yo quiero que me acompañen al Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7, 8 y 9. Del 7 al 11. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 al 11.
Muy bien, vamos a leer. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra quién, contra tu hermano pobre. Versículo 8, sino abrirás a él tu mano, ¿cómo? Libremente, y en efecto le prestarás, ¿qué cosa? Lo que necesita. Vamos al versículo 10, por favor. Versículo 10 dice, sin falta le darás y no serás, ¿qué cosa? ¿Cuál sería una traducción moderna a la palabra de mezquino corazón? Tacaño. Sí, dígalo sin miedo, es así. ¿No serás qué cosa? Tacaño. Y entonces miren la siguiente frase que me parece preciosa. ¿Qué dice? Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todo, ¿qué cosa? Tus hechos y en todo, ¿qué más? ¿Cuántos de ustedes quieren recibir la bendición de Dios? En que el Señor les bendiga, hermanos. Dice las Sagradas Escrituras que el Señor te bendecirá en todos tus hechos. O sea, hoy, tu vida, tu familia, tu estudio, tu trabajo, en todo el Señor te va a bendecir cuando tú abres tu mano libremente hacia el pobre. Y no solamente hoy, sino hacia dónde, hacia el futuro, porque dice que te bendecirá en todo, ¿qué cosa? Lo que emprendas. ¿Cuántos quieren tener la bendición de Dios? Hay una relación directa, apreciados hermanos, entre ayudar al pobre, ayudar al necesitado y la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Un joven que vendía mercancías de puerta en puerta para poder pagar sus estudios universitarios, se encontró una mañana al meter su mano al bolsillo que solo tenía una moneda de 500 pesos. Y él tenía hambre, así que decidió que en la siguiente puerta él iba a pedir un poco de comida. Tocó la puerta y cuando le abrió la puerta una hermosa mujer joven. Él se puso tan nervioso con la mujer joven que simplemente atinó a pedir un vaso de agua. La mujer fue a la cocina y dijo, este muchacho tiene hambre. Así fue y le trajo un vaso de leche bien frío. El muchacho recibió el vaso de leche y comenzó a tomarla poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ya tienen hambre, ¿no? Ya voy a terminar, tranquilos. Veo ya varios salivando por ahí. Después de que terminó de tomarse el vaso de leche, el muchacho le preguntó a la señora, señora, ¿cuánto le debo? Y la señora le dijo, no tienes que darme nada porque mi mamá me ha enseñado a que nosotros no debemos pedir nada por los actos de bondad que nosotros hacemos. Ese día, Howard Kelly salió de esa casa no solamente más fuerte físicamente por el vaso de leche que había tomado, sino también agradecido a Dios porque todavía quedaban personas buenas en este mundo. Varios años pasaron, y esta mujer enfermó gravemente. Se le llevó al hospital local, pero en el hospital local no la pudieron atender porque no sabían lo que estaba pasando. Así que la llevaron a la gran ciudad. Y cuando la llevaron a la gran ciudad, llamaron a los diferentes especialistas, médicos que habían allí para que vinieran y conocieran esta rara enfermedad que tenía esta mujer. Entre esos doctores se llamó al doctor Howard Kelly. Cuando se pasó el reporte y el doctor Howard Kelly escuchó la ciudad o el pueblo donde venía esta señora, se levantó inmediatamente y subió al cuarto del hospital. Y cuando entró al cuarto del hospital donde estaba la mujer, apenas entró, la reconoció inmediatamente y decidió desde ese momento que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para poder salvar la vida de esta mujer. Se hicieron los exámenes, se hicieron las operaciones y gracias a Dios esta mujer fue sanada, se salvó su vida. Como era la costumbre,
el doctor Kelly Howard pidió la factura para aprobarla. Recibió la factura, la firmó, la aprobó y escribió algo en el borde de la factura y se la mandó a la señora. Cuando la señora la recibió, ella no quería abrir la factura porque sabía que no le iban a alcanzar los días que le quedaban de vida para poder pagarla. Cuando la miró, vio que algo estaba escrito en el borde de la factura y decía lo siguiente: pagado hace muchos años con un vaso de leche. Lágrimas comenzaron a bajar por sus mejillas al darse cuenta que en este mundo todavía hay personas buenas que están dispuestos a ayudar a la gente necesitada. Preciados hermanos, yo necesito terminar en esta mañana con un llamado y con un compromiso que debemos hacer. Y quiero pedirle a todas aquellas personas que estén dispuestas a ayudar a aquellas personas que están en necesidad, que se coloquen de pie. Porque conocemos que vivimos en un mundo difícil. Sabemos que vivimos en un mundo complicado. Miren, en Colombia todavía nosotros somos el segundo país con mayor población desplazada después de Siria. Desde 1985 hasta la fecha tenemos alrededor de 6 millones de personas desplazadas en Colombia. Hay mucha gente con tanta necesidad afuera. Y Dios nos está pidiendo en esta mañana que nosotros atendamos la gente que está en necesidad. Quiero que en esta mañana hagamos ese compromiso y que pongamos nuestro corazón para poder ayudar a todas aquellas personas que se encuentran en necesidad. Porque debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a quién, como a nosotros mismos. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque en esta mañana nos has permitido comprender, Señor, esa responsabilidad social que nosotros tenemos como cristianos. Entendemos, Señor, que tú nos has dado cosas a nosotros, pero esas cosas, esos bienes que nosotros tenemos, Señor, no son nuestros, son tuyos, y que por lo tanto debemos compartirlo con aquellas personas que están en necesidad. Que cada vez, Señor, que nosotros veamos a alguien, a una persona pobre, a una persona afligida, a una persona enferma, que nos dé, Señor, el valor para compartir un poco de nuestros recursos para ayudar a aquellas personas que están en necesidad. Y por lo tanto, Señor, reclamamos la promesa de Deuteronomio, que dice que si nosotros ayudamos al pobre, tú bendecirás nuestra vida hoy y también en el futuro. Te pedimos, Señor, y te rogamos esa bendición, pero darnos un corazón grande, Señor, para atender a la gente que está en necesidad, recordando todo el tiempo que nosotros somos las manos de Dios en esta tierra. Gracias por escucharnos, Señor. Bendícenos el resto de este sábado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, así de pie como estamos, por favor. Yo creo que todos creemos de que necesitamos un mundo feliz más allá. Y estas son las estrofas de este himno que vamos a cantar a continuación para terminar esta hermosa mañana de mensaje. 316.